subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. ¿Qué diablo? Ahórrense los videos que titulan Le doy clases de filosofía a Roxana Kramer. Tomé muy a conciencia mis clases de filosofía en la facultad. Es Hegel el que escribía frases tan oscuras como el devenir es la síntesis del ser y del no ser. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a comentar un video de Roxana Kramer sobre su exposición a la filosofía de Hegel. Vamos a ver qué aciertos o desaciertos podemos encontrar en lo que ella dice. Hegel es un filósofo alemán que a comienzos del siglo XIX ya no entiende a la dialéctica como el arte de discutir, sino como la estructura de la realidad misma. Es decir, una ontología, una cosmovisión en la que la realidad no es vista solo como un conjunto de objetos, sino de relaciones. Y esas relaciones son dialécticas. Bueno, en este caso podemos decir que acierta. Hegel ve la realidad como un conjunto de relaciones. Recordemos que Hegel es antisustancialista. La ontología de Hegel es relacionalista. Es una ontología en donde el enfoque de Hegel es la relación entre las cosas y cómo cada cosa se va conformando como un tejido en un todo, en una realidad absoluta. En ese sentido podemos decir que acierta en cuanto a Hegel. Hegel consideró que toda la realidad es un proceso que se desarrolla en tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Esto realmente es bastante comentado por ahí en las redes, en muchos escritos y estudios sobre Hegel. Esto de la tesis, antítesis y síntesis, pero esto no refleja el pensamiento de Hegel. En Hegel no existe esa tal triada. Eso es una crítica más bien que se le hace a Hegel, porque es que el problema que tiene Hegel es que se lee desde otros autores. Entonces, el concepto de tesis, antítesis y síntesis como tres momentos de la realidad en los que la realidad avanza, como que un punto A me lleva a un punto B me lleva a un punto C, no refleja el pensamiento de Hegel. Entonces vamos a ver más adelante en el ejemplo que ella pone cómo esto puede generar una confusión a la hora de entender a Hegel. En realidad, así llamaron a este proceso quienes expusieron las ideas de Hegel. Él no los llamó así, sino afirmación, negación y sublación, que significa a la vez cancelar y superar. Pero vamos, que es la misma idea, y así quedó para la tradición. Bueno, no es la misma idea. La expresión que utiliza Hegel es el famoso Aufheben, la expresión en alemán que no se puede traducir al español, pero que uno lo podría, digamos, la palabra más cercana es superar. ¿Por qué? Porque la palabra superar implica superar algo, pero para poder superar necesitas ese algo que está siendo superado. Entonces en la superación está contenido aquello que es superado, ¿sí? De manera tal que si no existiera lo que se supera, no habría superación. Al mismo tiempo, cuando se supera, aquello superado es cancelado, pero al mismo tiempo es conservado. Entonces, Hegel lo que está mostrando es esa interdependencia de la realidad, de una cosa con la otra. Que recordemos, nuevamente, es importante entender, Hegel es antisustancialista, antiatomista, antimónadas, como con la teoría de las mónadas de Leibniz. Hegel tendría una concepción de la realidad más dinamicista, más donde la realidad fluye en un conjunto de relaciones, en un todo. ¿Cómo es posible aplicar este esquema que propone Hegel, tesis, antítesis y síntesis, para explicar el cambio? Por ejemplo, en una primera etapa los hijos obedecen a los padres, pero a menudo llega un momento en el que los hijos se rebelan. La obediencia de los hijos hacia los padres sería la tesis. La rebeldía sería la antítesis, que es cuando la tesis o estado original se enfrenta a su negación. El conflicto entre tesis y antítesis genera cambios en las relaciones familiares, y la síntesis es el proceso de superación de la contradicción, en el que, por ejemplo, el hijo sigue algunas sugerencias de los padres y rechaza otras. Bueno, es lo que les decía. Ella pone el ejemplo del padre, de la relación de los hijos que obedecen al padre con una tesis, luego una antítesis donde los hijos se rebelan, y luego una síntesis donde los hijos asumen, obedecen ciertas cosas de los padres y ciertas no. Como podemos ver, este es un pensamiento lineal, punto A, punto B, punto C, donde el punto A se choca contra el punto B, entonces como que hay un acuerdo, entonces bueno, llegamos a un punto medio entre los dos. No sé hasta qué punto esto refleja bien el pensamiento de Hegel. Utilizando el mismo ejemplo que ella da de las relaciones de los padres y los hijos,
podríamos darle la vuelta para que exponga un poco más cercano a la filosofía de Hegel. Por ejemplo, la realidad de padre, la noción misma de padre, solo existe porque existe el hijo. Si nosotros nos ponemos a pensar, un padre solo es solo es padre de un hijo. De manera tal que si en la realidad no existieran los hijos, tampoco existirían los padres. Entonces, en la noción de padre, en el concepto, en la realidad misma de padre, está incluido la realidad misma de hijo. Y viceversa, también en el hijo existe incluida la realidad misma del padre. ¿Por qué? Porque el hijo siempre es hijo de él. Si no hay un padre, no hay un hijo. Entonces Hegel está mostrando que toda la realidad está siempre conteniendo su otro, como su otro no ser, o decimos así. El no ser padre, que es ser hijo, implica también esa realidad de padre en el mismo hijo. Entonces esa relación donde cuando yo miro al padre, el padre me remite automáticamente en mi mente al hijo, y cuando yo miro al hijo, eso me remite automáticamente al padre. Ese remitir, ese pasar del padre al hijo y del hijo al padre es lo que Hegel está mirando de la realidad. Esa conexión fluida, incesante, en donde uno siempre me va a llevar al otro. Ese dejar de ser, ese llegar a ser, es lo que Hegel está mirando en realidad. Entonces, utilizando las relaciones padre-hijo, de esta forma podríamos explicar o acercarnos un poco más al pensamiento de Hegel. No en la forma en la que ella lo hace, como la tesis, la antítesis y la síntesis. No, estas tres palabras no reflejan el pensamiento de Hegel. Es un pensamiento más que todo de Fichte, un pensamiento más que todo de los críticos de Hegel, pero no de Hegel. Es Hegel el que escribía frases tan oscuras como el devenir es la síntesis del ser y del no ser. Bueno, ahí en esa frase del devenir es la síntesis del ser y del no ser, esto está remitiendo al comienzo de la ciencia de la lógica, en los primeros capítulos donde Hegel habla del ser y la nada, cómo Hegel utiliza las mismas nociones de la filosofía como el ser y la nada, que son dos nociones sumamente importantes y trabajadas en la filosofía, para demostrar que incluso allí hay una conexión de interdependencia relacional. Para Hegel, en realidad, la palabra ser es lo que podríamos llamar un anacoluto, es una expresión vacía que por sí misma no dice nada. Por eso es que dice Hegel, ¿qué es el ser? Dice la ciencia de la lógica, el ser es carente de toda determinación, sin ninguna cualidad, no tiene es un vacío intuir, no tiene descripción, es de hecho nada. ¿Y qué es la nada? La nada, vacuidad pura, un vacío intuir, donde no se puede decir nada de la nada, pero cuando yo estoy hablando de la nada estoy hablando de algo, entonces es ser. Entonces cuando yo voy al ser, eso me lleva a la nada, cuando yo voy a la nada, eso me lleva al ser. Hegel lo que hace con esto es generar una serie de paradojas de la realidad para mostrarnos que cada vez que yo intento tomar la realidad como sustancias atómicas, puras, sintéticas, determinadas por sí mismas, estas sustancias comienzan a mostrar una serie de contradicciones de cómo la otra realidad antagonista a esto que hemos capturado como real comienza a reclamar su puesto, y es precisamente esa fluctuación de la realidad que es lo que Hegel propone en todo momento. Entonces, el ser, la nada, Hegel va a decir que son dos palabras que simplemente por sí mismas no quieren decir nada, y que incluso cuando yo las intento tomar, cuando yo las intento estudiar, me están remitiendo a una fluctuación ontológica y nociológica de la realidad. Entonces, eso es lo que está queriendo. De hecho, yo tengo un video donde comento esta parte del ser y la nada, que se llama Entre el ser y la nada, de Spinoza y Hegel. Búsquenlo en el canal, que ahí incluso ahí muestro el párrafo donde Hegel habla del ser y la nada, cómo el ser pasa a la nada pasa al ser, y siempre hay una fluctuación incesante de relaciones en la realidad. Entonces esto pasa por precisamente no leer a Hegel, no acercarse directamente al pensamiento de Hegel, sino leer a Hegel desde otra perspectiva. O segunda idea oscura que dio lugar a diversas interpretaciones que veremos a continuación, que es la de la dialéctica entendida como la conjunción de una tesis promovida por el espíritu subjetivo, una antítesis promovida por el espíritu objetivo y una síntesis realizada por el espíritu absoluto.
Espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. ¿Qué diablos quería decir? Bueno, sí, en la filosofía de Hegel la palabra espíritu es fundamental. De hecho, así se llama su obra más famosa, contiene esta palabra, la fenomenología del espíritu, el aparecer, el mostrarse del espíritu. Porque para Hegel, recordemos que para Hegel la realidad, y esto lo va a decir Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas cuando comenta a Spinoza, que también hice un breve video sobre ese comentario del panteísmo de Spinoza. Ahí dice, es necesario que la sustancia se aprenda como espíritu. Y cuando dice Hegel en la fenomenología, porque es necesario que la sustancia sea aprendida en la misma medida como sujeto. En Hegel, la realidad solo es real si hay racionalidad en ella, porque nuestra razón no es una res cogita, no es una sustancia metida en nuestra cabeza, sino que está en una unidad indisoluble con la realidad. Para Hegel, lo real está siendo constituido por lo racional y lo racional está siendo constituido por lo real. Y vuelve nuevamente Hegel a mostrar la paradoja. Cuando intento caer en un racionalismo estricto, al estilo Kant, donde el mundo que el sujeto va conociendo es el mundo que el sujeto va construyendo, eso me termina llevando a una especie de solipsismo, donde la razón no tiene sentido por sí sola, no hay cómo pensar en nada. Y cuando pienso la realidad siempre la pienso con relación a mí. Decimos, las cosas están ahí frente a mí, las cosas significan esto, que está en relación a esto otro. Entonces la mente es la que está haciendo las conexiones de toda la realidad para que las cosas sean lo que son. Entonces vuelve nuevamente Hegel a mostrar cómo esta realidad solo es real porque es racional. Y cómo la razón solo es razón porque hay realidad. Como la realidad, la sustancia es racional, Hegel a esto lo llama el espíritu. El espíritu es lo absoluto, toda la realidad que es entendida también como razón. Como para Hegel es tan importante el concepto, la noción de espíritu, todas las cosas en sí mismas vienen siendo espíritu. Todas las cosas vienen siendo momentos del mismo espíritu que se están manifestando en determinados aspectos de la realidad. Un espíritu subjetivo, podríamos decir que es el hombre cuando ha superado como su naturaleza humana, porque el hombre solo es hombre en cuanto que es racional, de lo contrario sería una bestia. El hombre cuando piensa, cuando razona, cuando supera sus impulsos biológicos, es que es realmente hombre. Entonces, el hombre solamente es posible con su naturaleza y su razón y conectándose mutuamente. Un espíritu objetivo es cuando el hombre va a la realidad con su razón y comienza a darse cuenta de que esta es constitución de él mismo y comienza a trabajarla y comienza tanto a formarla como a que ella también lo forme. ¿Por qué? Porque esto del espíritu objetivo es como cuando ya la realidad, la razón en la realidad se comienza a plasmar de manera más evidente, como en las instituciones, el Estado. Nos damos cuenta que el Estado es un concepto que no podemos tocar como tal el Estado, pero todos hacemos parte del Estado y el Estado nos gobierna, nos dicta las leyes, nos constituye, nos dice qué hacer, nos determina como sujetos, como ciudadanos. Asimismo, nosotros somos los que estamos haciendo al Estado. Entonces, nuevamente Hegel muestra esta relación en esto lo que podríamos decir el espíritu objetivo. Y obviamente, el espíritu absoluto es cuando ya no solamente vemos la realidad como momento, sino que la abarcamos toda. Y ahí Hegel habla de lo que es el arte, la religión, de cómo todas estas cosas son parte de una sola realidad absoluta, en donde el arte, la religión, son como las formas más sublimes de pensar la realidad ya de una manera bastante abstracta, porque el arte precisamente muestra cómo convertimos lo que es natural en un significado racional. Y la religión muestra también cómo el hombre tratando de superarse, sobreponerse a lo material, a lo biológico, trata de trascender, de mostrar que también hay algo inmaterial, que hay algo espiritual, que hay una razón que está ahí mediando, interviniendo y constituyendo la realidad.
y cómo para Hegel la filosofía es como ese momento en el que todo el momento, toda la realidad se vuelve traslúcida. Por eso es que Hegel va a decir que cada parte de la realidad es como un delirio báquico en la fenomenología. Dice como que cuando tú pretendes tomar la realidad como esto, como esta parte de la realidad es lo que yo considero verdad, se presenta como embriagado, como que no tiene sentido, como sin una, cuando no tiene todas las conexiones que lo conforman, como sin un contexto, sin un sentido. Entonces el espíritu absoluto es cuando toda la realidad es translúcida y nos damos cuenta, como dice Hegel en la fenomenología, que en realidad lo verdadero es el todo. Entonces eso es más o menos lo que a grosso modo Hegel está queriendo decir con estas nociones de espíritu. Después hay otros que creen que cuando Hegel habla de espíritu en realidad está hablando de razón y está refiriéndose a la historia de la humanidad, a partir de la idea de que la razón gobierna el mundo y por lo tanto la historia universal es racional. Esa historia universal racional se movería dialécticamente y tendría como motor a la lucha de pueblos. Cuando los pueblos se convierten en nación, adoptan la forma política del Estado para Hegel, y esta sería la culminación de la historia y de la racionalidad humana. Es un enfoque historiográfico que presenta la historia como un viaje dirigido por fuerzas teleológicas inexorables, desde un pasado oscuro y terrible a un presente glorioso. Hegel planteaba que la historia de ese espíritu, si ustedes quieren la historia de la razón, que algunos filósofos como Spinoza usaron más o menos como sinónimo de Dios, evolucionó a partir de formas inferiores desde la Grecia clásica, de manera dialéctica, hasta llegar a la culminación en la propia filosofía hegeliana. Hegel concibe la historia desde una estructura teleológica, es decir, todo tendería hacia un fin predeterminado. Bueno, no. Como podemos ver, esa flecha lineal no está reflejando el pensamiento de Hegel. El pensamiento de Hegel más que todo incluiría incluso una flecha en línea hacia atrás, una flecha en línea hacia afuera, una flecha en línea hacia adentro, porque precisamente esta forma de entender a Hegel es errada, como que la historia se dirige hacia un camino así. No. ¿Qué quiere decir Hegel con esto de la historia racional? Es un ejemplo que podemos dar para entender esto es nuestra propia vida. Por ejemplo, nosotros pensamos nuestro pasado con nuestro pasado. O sea, lo que nos ha formado, lo que nos ha forjado hasta hoy, es lo que ha constituido todas las nociones y conceptos que nosotros tenemos de la realidad. Entonces, nuestro pasado es como que se está pensando en nosotros. Y asimismo, ese pasado está siendo constituido por el pensamiento que yo estoy teniendo de él. Entonces, como que uno está constituyendo el otro. Nuevamente Hegel muestra una paradoja en esto. En Hegel no hay una línea hacia un lugar, sino que toda la realidad está incorporándose en sí misma, negándose y afirmándose como en su otro. Pues esto es lo que quiere decir que la historia es racional. ¿Por qué? Porque la historia de los pueblos es la que está constituyendo a los pueblos. Los pueblos piensan su historia desde la historia, ya que eso que ha hecho que ese pueblo sea ese pueblo es toda su historia. Entonces, cuando el pueblo mira su historia, ese mirar, ese reflexionar sobre la historia, es un reflexionar que está siendo condicionado por esa historia. Asimismo, cuando el pueblo está pensando su historia, y esa historia solamente es historia porque está siendo reflexionada, porque está siendo pensada. Entonces vemos esa relación, vemos cómo la historia es racional porque es una constitución que sale de sí misma para volver sobre sí misma, y ese salir y ese ingresar incesante es lo que está mostrando Hegel de la realidad. Y a todo, esto es lo que hay que entender en Hegel, todas las cosas de la realidad funcionan así. Todo, la historia, nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, la política, la economía, lo real, lo ontológico, lo nociológico, la forma de pensar, los mismos silogismos que cuando hablemos de los principios de la lógica vamos a mostrar cómo esto también se muestra en Hegel. Esto es lo que está mostrando Hegel, no un pensamiento lineal, sino...
El filósofo Mario Bunge planteó algunas de las críticas más sólidas al materialismo dialéctico, particularmente en la formulación de Engels en el Anti-Düring y en la dialéctica de la naturaleza. La estrategia de Bunge consistió en tratar de formular las leyes de la dialéctica de manera precisa y mostrar sus deficiencias justamente en precisión y alcance. Respecto a la idea de la dialéctica de que todo tiene su opuesto, Bunge señala que no queda claro qué significa acá opuesto. Podría significar ausencia, entorno, elemento potencialmente destructor o elemento que puede combinarse con un sistema. Si Hegel y Engels quieren decir que algunas categorías se agrupan por pares de opuestos como día y noche, frío o calor, esto es trivial, todos lo sabemos. Y si quiere decir que toda entidad o proceso tiene opuestos, eso es falso. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno y no son opuestos. Que una sustancia sea distinta a otra no significa que son opuestas. Respecto a la idea de la dialéctica de que todo cambio es resultado de la tensión o de la lucha entre opuestos, ya sea dentro de un mismo sistema o en sistemas diferentes, esto no es necesariamente así. El movimiento de una partícula en el vacío o la formación de una molécula de hidrógeno no son resultado de un conflicto. Y no solo los conflictos producen cambios, los procesos de cooperación también los generan. Esto que voy a decir es polémico, no lo voy a desarrollar y quizás sea un tema para un futuro video. Pero este acento de la dialéctica puesto en el conflicto como único motor de cambio probablemente haya hecho que la izquierda no contemple siquiera la posibilidad de cambios sustantivos en un marco pacífico, centrado en la persuasión y en los argumentos. Pero qué ingenua que sos, Roxana. ¿Cómo pensás que la burguesía va a dejar sus privilegios pacíficamente? No digo que sea fácil, sino que si uno analiza los mecanismos de cambio a lo largo de la historia, si uno observa los mecanismos cooperativos de la especie humana, también han desempeñado un rol importante. Conflicto y cooperación, ambos son motores del cambio, no solo el conflicto. Otra idea de la dialéctica, tal como es formulada por Engels, sugiere que el desarrollo es una espiral en la que cada nivel contiene y al mismo tiempo niega el escalón anterior. Bunge dice que no queda claro acá qué significa la mezcla de negación y superación. El término negación dialéctica recibe una interpretación diferente según el autor que uno consulte. Por ejemplo, Engels escribe que la germinación de la planta es la negación de la semilla. La falsa impresión de universalidad proviene de la elección selectiva de los ejemplos, la oscuridad de los significados y el olvido de los contraejemplos. En síntesis, las leyes de la dialéctica no son leyes universales del cambio, válidas para todo tipo de cuestiones. Sí conocemos una serie de leyes que surgieron de la investigación científica y no de la especulación filosófica y por eso tienen campos más acotados. Cambios en sistemas físicos, químicos, biológicos o sociales. Los conceptos de la dialéctica son oscuros y deben ser clarificados o reemplazados. El esquema de la dialéctica no es universal, no se aplica a todos los menesteres humanos, ni siquiera a todos los mecanismos sociales y menos a los naturales como pretendió Engels. Una teoría general del cambio debe ser más precisa, explícita y completa, y más conectada con la investigación científica disponible. Lo que sí tiene de cierto de la dialéctica es que todo está en proceso de cambio, y en ciertas etapas de todo proceso surgen nuevas cualidades. Pero estas tesis no están planteadas con claridad y no son algo específico de la dialéctica. Son compartidas también por otras ontologías vinculadas con la ciencia. Ya dijimos que las ontologías son las teorías de lo que existe, tanto en relación a las cosas como a los procesos, y pueden formularse de manera más exacta y más vinculada con la investigación científica, descartando la jerga hegeliana. One defendió un rol más humilde de la dialéctica como guía heurística, es decir, como una regla que a menudo, aunque no siempre funciona, pero Delaporte planteó que resulta un desvío superfluo, pues hoy existen marcos conceptuales alternativos más desarrollados y precisos. En síntesis, podemos conservar las ideas de Marx y Engels que todavía resultan fértiles para analizar el sistema en el que vivimos, despojándolas de su ropaje de dialéctica hegeliana. La teoría de la explotación de Marx, la de la alienación, la de la lucha de clases, entre otras, no precisan de la dialéctica hegeliana para ser valiosas. Rescatar al non-bullshit Marxism, al marxismo despojado de la sanata hegeliana, es importante si se quiere volver al marxismo consistente con el conocimiento científico contemporáneo. Dicho de otra manera, no tirar al bebé junto al agua sucia de la bañera. Esto no significa que aún dejando de lado el esquema hegeliano, la teoría de Marx no tenga aspectos cuestionables. Pero ese no es el tema de este video, que se propuso exponer el esqueleto de la dialéctica hegeliana, someterlo a crítica y revisarlo en función de lo mucho que influyó en la filosofía occidental. A ver, en el ejemplo que ella dice, el movimiento de una partícula en el vacío o la formación de una molécula de hidrógeno no son resultado de un conflicto.
Y no solo los conflictos producen cambios, los procesos de cooperación también los generan. Volvemos nuevamente. Para yo saber qué es una partícula, necesito entender todo un conjunto de relaciones que me explican qué es una partícula. Para yo saber lo que es una molécula de hidrógeno, necesito saber qué no es una molécula de hidrógeno. Precisamente para que una cosa coopere con otra, necesita la otra, porque lo otro de la cosa es lo que constituye la cosa. O sea, es que el problema de Hegel, el problema de leer a Hegel es que siempre se ve desde un lado. Siempre vemos una parte de Hegel y no vemos la otra parte. Es que Hegel, al ser ese filósofo del desequilibrio, del llegar a ser y del dejar de ser, a veces como nosotros estamos acostumbrados a capturar nuestra realidad como en bloques, a decir esta es la verdad, a decir esto es así y esto no es así. Eso es lo que nos cuesta tanto para leer a Hegel. Que alguien decía que toda filosofía tiene dentro de sí un interés personal. Ella está mostrando prácticamente cómo el marxismo, que lo más probable por lo que ella dice es que sea marxista o tenga cierta tendencia marxista. El problema del marxismo es Hegel. O sea, sin Hegel el marxismo sería realmente bueno. Eso es lo que más o menos ella está queriendo decir ahí. Cuando la crítica de Marx a Hegel tiene muchísimos problemas, y dos, Marx sin Hegel, en mi opinión, no tiene ningún tipo de sentido. Yo me quedaría con las palabras de Slavoj Žižek en una entrevista que le hicieron cuando le preguntaron sobre Marx. Le dijo: Marx fue un gran filósofo, un gran pensador, pero ya es hora de que dejemos a Marx y volvamos a Hegel.